Bueno, buenas noches, estimados aprendices. Damos inicio a la segunda sesión en línea del programa Administración de los Recursos Humanos. Las fichas 2350-742, 2350-743, 2350-756, 2350-757 del 28 de junio del 2021. Eh, para hoy, ¿qué tenemos? Para hoy tenemos programados el saludo, coordinación del talento humano y el proceso de selección. Y por último, vamos a explicar las evidencias de la actividad de aprendizaje. Un saludo, pues desearles muchos éxitos. He estado ya calificando las evidencias. Entre hoy y mañana en la mañana les estaré calificando lo que enviaron el viernes y ese fin de semana. Entonces, esta noche les estaré calificando. Así que no se preocupen, no, son 48 horas hábiles para poder, como máximo, para calificar. Yo usualmente pues reviso evidencia por evidencia y trato de calificar evidencia por evidencia, y retroalimento de manera puntual a cada aprendiz. No, no utilizo una plantilla, pues me demoro un poco. Y además que pues muchos de ustedes ya me envían, me envían sus infografías, pues hubo algunos que hicieron en grupo, no es que esté mal que lo hagan en grupo, me di cuenta fue porque un aprendiz me escribió, somos el grupo 3 y yo tales, tales y tales integrantes, y ya iba a empezar a devolver las evidencias por plagio, porque pues no me lo expresan o en el comentario o en la misma infografía realizado por Pepito Pérez, realizado por Pepito Pérez, Roberto o fulano de tal. Entonces es muy importante que me hagan saber que pues no es que esté mal, de hecho pues yo no me molesto por eso. Si ustedes quieren hacerlo en grupo, pues no hay ningún problema. ¿Qué más les tengo que decir yo? Muchos interrogantes sobre, profe, qué es A y qué es D. A quiere decir que aprobó, que alcanzó el resultado de aprendizaje, y D significa deficiente, que no aprobó, que no alcanzó el resultado de aprendizaje. Entonces, y eso les quiero decir. Durante el día de hoy, pues, vamos a ver la coordinación del talento humano. Al final, pues las dudas, inquietudes que tengan sobre el manejo. Hoy ha estado la plataforma molestando durante todo el día. No, de hecho, intenté retroalimentar un foro que me hacía falta y no me dejó retroalimentar. Entonces, para que tengan ruego un poco de paciencia. La información del programa, como les digo, estamos en el programa de Administración de Recursos Humanos, un total de 40 horas, un curso corto para los que preguntan, profes, que esto es una técnica, una tecnología, con esto no tengo que hacer pasantías, no, es un curso corto, un curso complementario de 4 semanas de 40 horas. ¿Que iniciamos cuándo? El 18 de junio, el 18 de junio se les envió los correos electrónicos. ¿Cuándo finalizamos? Nosotros tenemos dos fechas de finalización. La primera fecha, la fecha de entrega de evidencias, es el 17, es el 15 de julio a las 11:59, mediodía. Tengan en cuenta eso. El 15, profes, que yo creí que era hasta medianoche, hasta mediodía. Esto con el fin de que yo poder tener tiempo de calificar y retroalimentar sus evidencias. Y la fecha final o cierre de formación que nosotros hacemos en el aplicativo Sena Sofía se realiza el 16 de julio, es decir, que tenemos aproximadamente 15 días de formación. En esos 15 días tenemos que alcanzar nuestros objetivos y resultados de aprendizaje. Importante que ustedes realicen sus evidencias de acuerdo con el cronograma propuesto, no que el 15, 13, 14 y 15 se dediquen a diligenciar sus
evidencias y no haga no tengan tiempo para, digamos, en el caso de que saquen de un deficiente rendimiento académico, entonces tengan tiempo para poder volver a presentar la evidencia. Regálame un segundo para contestar. Entonces, iniciamos con coordinación del talento humano. Bueno, básicamente, pues nosotros hablábamos que el talento humano era llevar a cabo el proceso administrativo al área de gestión del talento humano. Bien lo decía el profesor Alberto Chavenato, el doctor Alberto Chavenato, en su libro de gestión del talento humano, que el talento humano no es nada más que llevar el procedimiento administrativo. ¿Y qué es el procedimiento administrativo? El procedimiento administrativo, desde los tiempos desde la época industrial, desde cuando empezaron a surgir o empezó a estudiarse la administración de empresas con Frederick Taylor, se hablaba o se habla aún, y casualmente fue Fayol el que desarrolló esta teoría de la administración, que es el proceso de planear, organizar, dirigir, controlar, verificar. Fayol hablaba de esto y así definía la administración de empresas. Este proceso, pues este concepto de Fayol, pues aún persiste en aún persiste, es un concepto que se ha perdurado a lo largo de la evolución de la administración de la empresa y pues básicamente estoy admitiendo a los que están recién ingresando, básicamente pues este concepto no ha evolucionado, pero en esencia sigue el mismo. Ahorita lo que conocemos como el ciclo del pH, PHBA, que es nomás, es prácticamente lo mismo, planear, hacer, verificar. Entonces, ese concepto de administración pues, continúa siendo lo mismo. Es cuando hablamos de coordinación del talento humano, básicamente hablamos de cuáles son los procesos, las funciones que la área de gestión del talento humano desempeña. Recordemos, o valga decir, que el talento humano es transversal a toda la organización. ¿Cómo así, profe? Sí, porque ¿cuál es el centro de estudio del talento humano? Ustedes lo dijeron en su foro lo han dicho mucho y citan mucho una página donde dice que el talento humano es el motor de las empresas. Pues sí, es cierto, el talento humano, bien lo dice un teórico, y no recuerdo exactamente el nombre, él tiene un libro que se llama Gestión del Talento Humano, y se me olvidó en este momento el nombre, y él dice que las personas son las que integran las organizaciones y que son el centro de estudio del área de gestión del talento humano. Y las personas, como están en toda la organización, son quienes ejecutan las acciones, las funciones, las tareas, los proyectos, son ellas quienes hacen que la organización crezca. Entonces, hablamos que la gestión del talento humano es transversal por eso. ¿Por qué? Porque estudia a las personas, estudia a quienes, los colaboradores. Alguien me habló eh, desde la sociología organizacional, no alguien de ustedes creo que fue en la infografía, que me hablaba desde la sociología. Efectivamente, nosotros desde el talento humano acudimos a diferentes herramientas o diferentes ramas del conocimiento como la sociología, quien nos brinda, nos hace la sociología, estudia qué hechos y fenómenos de la sociedad. Entonces, la sociología sirve para estudiar los hechos y fenómenos que ocurren en las organizaciones. Entonces, hablamos de la sociología en las organizaciones, que es una área de conocimiento muy importante para la gestión del talento humano. Lo mismo la psicología. Mira, un segundo.
Mismo la psicología. Entonces hablábamos que la gestión del talento humano se enfoca en estudiar a las personas, por eso es transversal, por eso lo vemos aquí, que tiene que ver con toda la organizacional, desde la parte directiva hasta la parte operacional, pasando por las partes tácticas o los mandos intermedios que llaman algunos. Entonces, hablamos que es transversal a toda la organización. ¿Que se apoya en quién? En la gerencia, porque la gerencia es finalmente quien toma las decisiones en torno al cumplimiento de las metas del plan estratégico y tiene que ver mucho con las relaciones laborales. Las relaciones laborales con las cuales están reguladas en nuestro ordenamiento jurídico a través del Código Sustantivo del Trabajo, a través de la Ley 50 de 1991 y regulan estas relaciones laborales. ¿De qué? Del empleado y el empleador. Aquí pues no, aquí quiero hacer una catedral, por favor, no utilicen su término patrón, porque el patrón, eso fue declarado, pues, la ley 50 expresa que el término patrón debe sustituirse por el término empleado. Habla también de la cultura organizacional y del clima laboral. La cultura organizacional tiene que ver con qué? Con la filosofía de la empresa. No es lo una empresa de orden jerárquico, que tiene sus jerarquías y se maneja, que una empresa donde las jerarquías no son, digamos, una empresa horizontal, donde las jerarquías no existen, sino existen de carácter funcional. No es superior jerárquico, sino un superior funcional. Y tenemos esto, también tenemos que, pues, digamos, no es lo mismo la cultura organizacional en una microempresa, una cultura o una empresa familiar, una MIPYME familiar, o una empresa que ya sea grande, por, digamos, por tenga más de 1000 empleados, no es lo mismo esa cultura organizacional. Y también está ligada al clima laboral. El clima laboral, pues, depende en gran medida del área de gestión de talento humano y de las personas que integran las organizaciones. Un segundo. ¿Cómo se están conectando? Entonces, la coordinación del talento humano hoy en día, con un enfoque más humanista, un enfoque que se centra y reconoce sobre todo al ser humano como una persona. Volvimos a se reconoció a partir de, pues, digamos, de los estudios que hizo Elton Mayo y los grandes teóricos reconocieron que el ser humano, que las personas, que los trabajadores, los operarios, que esas personas que integran las organizaciones son ante todo seres humanos. Y al ser seres humanos tienen que objetivos personales. Y saco la pluma. Son seres humanos y son seres humanos igual que el gerente, igual que los otros, con metas, objetivos, cosas, motivaciones, sentimientos. Entonces, a reconocer a las personas como seres humanos, toda esa carga humana que tenemos como personas, se dio cuenta, las organizaciones se dieron cuenta que hay que organizar a esas personas, esos objetivos que tienen esas personas, sean similares a los de la organización. Eso busca finalmente el talento humano. ¿Qué es lo que busca? Que tanto los objetivos personales de las personas que integran la organización sean afines a los objetivos, es decir, de la organización, es decir, que a medida que la organización cumpla sus objetivos, las personas cumplan también sus objetivos y metas personales. ¿Y esto cómo lo hacen las organizaciones? Pues a través de planes de incentivo. Eh, Hay muchas personas que pues su objetivo es que su hijo sea un profesional en la organización, pues crea un sistema de becas, o la persona desea tener casa propia, la
la organización crea un subsidio para que la persona pueda adquirir su vivienda. Pues básicamente es eso lo que busca la coordinación del talento humano. Un acuerdo entre las necesidades que tiene la organización y las necesidades que tienen las personas. Pero para ello, pues se requieren que estas personas cumplan con unos perfiles. Y estos perfiles, pues, requieren competencias. Están de moda ese concepto hoy en día, perfiles. ¿Listo? Dame un segundo. Es que Profe, qué pena con usted interrumpirlo, pero es que se le va a veces como la voz y se pierde y cuando vuelve pues quedamos como perdidos de lo que su listo. merced está hablando. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, pero se entrecorta a veces. Ok, vale. ¿Quién más le sucede eso? A mí Para ver si... también, profe. Se le escucha muy bajito y se entrecorta también. A mí también. Entonces, Yo también, profe. A mí también, profesor. esperen un segundo. Me conecto desde el cable. Buenas tardes, profesora. A mí también me pasa lo mismo. Bueno, ¿ahí cómo me escuchan? ¿Listo? ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Se escucha súper entrecortado. Un segundo, me conecto desde... Voy a buscar el cable. Desde el Wi-Fi. Voy a buscar el cable. ¿Listo? Ahí cómo me escuchan. Ahí cómo me escuchan, estimados aprendices. Bien, profe. Bien, profe, bien. Y ahora sí se le ¿Ya mejoró? Bien, profe. Bien, profe. Continuemos. Entonces hablábamos que la gestión del talento humano es la consecución de los objetivos, busca la consecución de los objetivos tanto de las personas que integran la organización como los objetivos propios de la organización. Entonces busca un acuerdo entre estos objetivos, que haya armonía, que mientras la organización cumpla sus objetivos, los empleados o colaboradores también alcancen sus objetivos personales. Hablábamos que, pues, como les decía anteriormente, que la administración del talento humano no es nada más, nada menos que la aplicación, de acuerdo con Chavenato, que la aplicación del proceso administrativo. ¿Qué es el proceso administrativo? El proceso administrativo conocen planear, organizar, dirigir, controlar. Este proceso fue diseñado por un gran teórico que se llama Henry Fayol. Él diseñó, pues, en la época industrial, si él dijo que la administración consistía en planear, organizar, dirigir, controlar, eh, entonces ese concepto lo vamos a aplicar a la administración del talento humano. ¿Por qué? Porque vamos a planear nuestro talento humano, vamos a organizar nuestro talento humano. ¿Y cómo vamos a organizar nuestra gestión del talento humano? A través de competencias, a través de la definición de los perfiles y en sus perfiles las competencias, a través de los diferentes planes, planes de capacitación, planes de incentivo, planes de retiro, como vamos a ver más adelante, y tenemos la dirección, que es pues básicamente, como su palabra lo indica, dirigir, coordinar las diferentes acciones que debe desarrollar el área de gestión del talento humano para encaminar todos los esfuerzos que hagan los trabajadores o los colaboradores hacia el cumplimiento de los objetivos de la empresa y personales. Y por último tenemos el control. El control lo podemos realizar a través de ¿qué? De la evaluación. Hoy en día hablamos de evaluación 360, una evaluación, digamos que ese concepto de que me evalúan y voy a hacer las cosas bien solamente cuando me están evaluando. No, hablamos de evaluación 360, un concepto básicamente que dice lo siguiente, que la persona que es evaluada es el centro de atención y va a ser evaluada no solamente por su jefe directo, sino también por sus clientes internos, es decir, a quien él provee insumos, servicios o bienes, y también su
cliente, su proveedor lo va a evaluar, o sea, la persona que le provee bienes y servicios también lo va a evaluar, él mismo se va a evaluar en un proceso de autoevaluación y también lo van a evaluar los mismos compañeros. Entonces, básicamente, control se hace a través del sistema, de un sistema de evaluación. ¿Para qué? Para que haya un feedback o una retroalimentación dentro del proceso de la administración de la empresa o la administración del talento humano. Pues posterior a ello, pues tenemos como así las grandes funciones o grandes procesos que desarrolla el talento humano. El primer proceso, que es el proceso de reclutamiento. El proceso de reclutamiento tiene que ver con el análisis de cargo, diseñar cargos, verificar perfiles, que estos perfiles se ajusten a los requerimientos del cargo, y tenemos otro proceso que es el proceso de selección. El proceso de selección es un proceso algo tedioso para las organizaciones. ¿Por qué? Porque en ese proceso vamos a verificar que las empresas, o perdón, que los candidatos cumplan con los requisitos establecidos para poder desarrollar estas funciones o tareas. Por ejemplo, si vamos a contratar a un operario de máquina plana, lo más lógico es que sepa operar o sepa manejar la máquina plana. Y para ello, ¿qué vamos a hacer? Pues una prueba de conocimientos. Esa prueba de conocimientos, ¿qué será? Pues hágame, por ejemplo, esta camisa, o en la máquina plana, hágame tal prenda o tal parte de tal prenda. Entonces, si lo opera bien, pues obviamente va a cumplir con los requisitos. Pero si vamos a un cargo más avanzado que requiera algún tipo de conocimiento o algún tipo de competencia, como por ejemplo el jefe de recursos humanos, pues se va a requerir que la persona tenga experiencia en talento humano, que tenga conocimiento de las diferentes teorías que han surgido a través de la historia, desde el hombre economicus hasta el hombre social, y así sucesivamente. Pues dependiendo del perfil, pues va a ser la selección. ¿Qué nos permite la selección? Lo más importante es contratar al personal idóneo, es decir, al mejor de los mejores, contratarlo, que cumpla con las competencias, tenga los talentos, tengan habilidades y sobre todo esté encaminado o pueda adaptarse a la organización. Es decir, ¿cómo así, profe? Que digamos, toda organización tiene una filosofía de vida. ¿Y dónde encontramos esa filosofía? En sus valores, en sus principios, en su visión, en su misión. Ahí encontramos la filosofía de una organización. Y si, pues, digamos, sus principios de los perfiles, de los vacantes, de los perfiles que se están presentando a la vacante, no reúnen esos requisitos, es mejor decir, no, señor, usted no cumple, porque es que nosotros tenemos como principio tal cosa y en la prueba usted salió que no era, es preferible decirles que no. Entonces, la selección es un proceso demasiado importante. Es quizás uno de los más importantes de la gestión del talento humano. ¿Por qué? Porque es verificar los requisitos, las competencias, habilidades y talentos que tienen los candidatos para seleccionar el mejor o el candidato más idóneo o el más competente. Una vez seleccionado, esta persona pasa a un área que se llama desarrollo. ¿Y qué es el desarrollo, estimados aprendices? El desarrollo no es nada más que potenciar esas habilidades con que el empleado o el colaborador, qué pena que esto usa propulso, potenciar esas habilidades. ¿Y cómo potenciamos esas habilidades? Pues a través de capacitaciones, ¿sí? Tecnificando a nuestros colaboradores, ¿sí?
permitiéndoles que ellos crezcan dentro de la organización, lleguen, estén en este peldaño, suban a este otro peldaño, eso es como una escalera y suba y siga subiendo. Eso nos ayuda a que el empleado se desarrolle, haya un desarrollo de esas competencias con que recién ingresó. Por ejemplo, que el operario solamente más sabía manejar máquina plana, diciendo tal vez una burrada, y no que no sabía manejar collarín. Entonces se le enseñó, se le capacitó para que maneje collarín, que para que maneje la bordadora y o para que maneje. Resulta que la persona que manejaba la máquina plana resultó ser una persona que le gustaba mucho el diseño, se le enseñó a manejar el programa que tiene la empresa para diseñar las prendas, cosas así. Eso permite que el empleado se desarrolle, mejore sus competencias, permite que la empresa sea más eficiente al momento de realizar sus procesos, porque al tener un personal mucho más competente, pues los procesos fluyen con mucha mayor rapidez y son más, más óptimos y se maximizan los recursos. Una vez tengamos que el desarrollo, medimos el desempeño, ¿cómo lo medimos? A través de la evaluación de desempeño, pero ojo, esta evaluación no es que, ay, me van a evaluar, llegaron los de control interno, me van a evaluar, qué miedo, porque es que de pronto me, me va mal en el desempeño. No, esta evaluación ha cambiado. Ya no se trata, pues obviamente vamos a medir el desempeño de los colaboradores, pero la idea es que los colaboradores puedan autoevaluarse, puedan percibir su desempeño, su evaluación y la vean como una oportunidad de mejora, tal como lo plantea Edward Deming en su libro Total Quality Management. Entonces, la idea es que esta evaluación no sea como usualmente es concebida, van a evaluar, no, la idea es que van a evaluar, bueno, vamos a dar lo mejor y si fallo, pues hay que una oportunidad de mejora, de mejorar los procesos, si hay que capacitar, pues se capacita, si hay que, pues, reestructurar el proceso, se reestructura, porque muchas veces uno cree que, o las organizaciones piensan que el que lo está haciendo mal es el empleado, el colaborador, y resulta y pasa que no es el colaborador, es que el proceso está mal diseñado, el proceso tiene cuellos de botella, el proceso no está acorde pues a los requerimientos del proceso productivo de la empresa. Al hacer mal el proceso, pues obviamente no va a haber un buen desempeño. Entonces, básicamente es eso. No es solamente el empleado el que pues no, el empleado se va a evaluar, sino evaluar todo pues, el desempeño de ese empleado dentro del proceso. Y la idea es que permita que esta evaluación haya una retroalimentación y se pueda medir el proceso o el colaborador. Y finalmente tenemos la retención. ¿Qué es la retención? La retención consiste en todo ese capital que una vez entró aquí por este proceso de reclutamiento y selección y que se capacitó y que se le potenció sus capacidades, sus talentos, sus competencias y que pues fue creciendo con la organización, no migre, no se vaya ese capital, no se vayan esos talentos de la organización. ¿Por qué? Porque la organización tiene que volver nuevamente a hacer todo este proceso, seleccionar la persona más competente, el mejor de los mejores, desarrollarlo, capacitarlo, mirar lo que pueda. Y pues eso incluye ¿qué? Pues eso influye finalmente en retrasos, en una mayor ineficiencia. Entonces, los procesos se retrasan en eficiencia e inclusive se puede perder hasta algún proceso muy esencial o misional dentro de la organización. Por eso se debe tener una política de retención. ¿Y cómo hacemos esta política de retención? Anteriormente, nosotros creíamos que, o la organización, anteriormente, antes se creía
que el hombre era un hombre economicus. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre economicus solamente se motivaba a través de incentivos económicos, a través de la remuneración. Claro que la remuneración es muy importante, pero no solamente la remuneración nos ayuda a la retención. También un plan de incentivos, ¿sí? Un plan de incentivos de la organización, que por el cumplimiento de la meta le vamos a otorgar algún beneficio, algunos días de vacaciones adicionales. Eh, Esto hace que, pues, primero, se sienta motivado y segundo, pues, haya una retención. No, yo que me voy a ir de la organización. Si me han creado algo que deben buscar todas las organizaciones, que es el sentido de pertenencia hacia la organización. Entonces, ¿y quiénes crean esto? El área de gestión del talento humano, a través de las diferentes actividades. No, me celebraron el día del, allá en la empresa me celebran los cumpleaños, me celebran el día del padre, el día de la familia, el día de mi cumpleaños, me dan ese día para yo. Esas son cosas que no son remuneración económica para el empleado, pero que representan mucho y crean sentido de pertenencia. A eso deben apuntar las organizaciones, a retener esos capitales, ese capital humano que genera valor a la organización y hacen que sus procesos sean más eficientes. ¿Qué actividades tenemos en el área de gestión del talento humano? Primero tenemos el análisis de cargos, luego tenemos el diseño de cargos, el reclutamiento del personal, que es la contratación de los candidatos, la orientación e integración, conocido como inducción, la administración de cargos y salarios, los incentivos y beneficios salariales, la evaluación de desempeño. Además, tenemos la comunicación de los empleados, o sea, la relación entre algunos me hacían en el foro, alguien me decía, no, es que el talento humano es el puente que hay. Alguien me escribió en un grupo que el talento humano es el puente entre los jefes directos y las personas. Y efectivamente es así. El talento humano, pues, es ese puente, el área de talento humano, entre los, digamos, los directivos y los, digamos, colaboradores. La capacitación y desarrollo personal, el desarrollo organizacional y algo que pues hoy en día nos exige la ley, que es la higiene y la seguridad en el trabajo, más conocido como salud y seguridad en el trabajo, la calidad de vida. Esas son las actividades que tienen que desarrollar el talento humano. Entonces, cuando hablamos del proceso de la gestión del talento humano, es el desarrollo de estas actividades, desde el análisis de cargo hasta la evaluación de desempeño y la higiene y seguridad en el trabajo. Higiene, salud, seguridad en el trabajo. Entonces, el primer proceso que hablamos del área de gestión del talento humano es el reclutamiento. Y en este, ¿qué actividades vamos a desempeñar? Volvámonos, vamos a desempeñar estas actividades. Estas primeras actividades en el proceso de reclutamiento y selección. ¿Sí? En ese proceso vamos a desarrollar esas actividades. ¿Quién debe trabajar en la organización? ¿Quiénes? ¿Y cómo vamos a trabajar? ¿Y cómo vamos a saber quién debe trabajar en la organización? A través del análisis de cargo. ¿Y cómo realizamos ese análisis de cargos? A través de un estudio de tiempos y movimientos, un estudio de cargos, qué perfil se requiere, cuáles van a ser las funciones, cuáles son las tareas, básicamente. Aplicación de personas y visión de cargos y rangos. ¿Qué deben hacer las personas? ¿Dónde encontramos esto? En
el manual de funciones. ¿Y cómo creamos ese manual de funciones? A través de un instrumento que ya les mencioné, que es el estudio de tiempos y movimientos, el estudio de tareas o de funciones que nos determina qué debe hacer estas personas y cómo lo van a hacer. Eso es el estudio de tiempos y movimientos, o un estudio de funciones o de tareas, que llaman algunos autores. Posterior a ello, pues ya sabiendo qué tareas o qué funciones va a desempeñar a través de que del manual de funciones, pues fijamos la política de recompensación o de remuneración. Entonces, ¿cómo compensar a las personas? Por horas, pues algunos no, por horas, que pues nuestro sistema jurídico no lo permite, pero digamos que si lo permitiera por horas o por, digamos, por producto, se paga una base y por cada producto fabricado o vendido se le da una comisión. ¿Cómo vamos a compensar esos empleados? ¿Qué pasa si cuando cumplen las metas? ¿Cómo vamos a compensar? Entonces, aquí se fija la política de remuneración o de salarios. Se fijan incluso escalas para operadores, operarios, un salario mínimo hasta tanto, para jefes de tanto a tanto y para el gerente tanto dinero. Eso pues digamos que se hacen escalas para determinar los salarios o la forma. Desarrollo de las personas y visión y capacitación. ¿Cómo vamos a desarrollar a las personas dentro de las organizaciones? ¿A través de qué? De capacitaciones, ¿sí? Tecnificando a las personas. ¿Cómo las tecnificamos? Pues que aprendan el procedimiento, ¿sí? Que desarrollen procedimientos. ¿Cómo vamos a retener las personas? A través de planes de incentivo, planes de retención, ¿sí? Planes de retiro. Hay empresas que pues tienen para sus personas que se van a retirar, se van a pensionar, pues tienen ciertos privilegios. Y tenemos la evaluación de las personas y división del personal. ¿Cómo vamos a evaluar? ¿Cómo saber lo que hacen y lo que son? Esto lo hacemos a través de la evaluación de desempeño. Aquí lo tenemos claramente, el proceso de la gestión del talento humano, resumido, pues obviamente que es un proceso, es un conjunto de actividades que operan bajo unas entradas, si quieren, es algo más teórico, bajo unas inputs, entradas, unos inputs, pero las procesan, la transforman y producen unas salidas, unas outputs. Entonces, eso es un proceso aquí y en cualquier lugar. Esa es la teoría de los sistemas desarrollada por Ludwig von Bertalanffy. El proceso de la gestión del talento humano. Entonces, ¿cuáles son las actividades de gestión? O sea, las actividades misionales las podemos desarrollar en tres grandes, o las podemos clasificar mejor, en tres grandes actividades o subprocesos. Tenemos el proceso de entrada, que es cuando admitimos nuestro personal a través del reclutamiento, la selección y la inducción. Tenemos el proceso de transformación, diseño de cargos, evaluación de desempeño, remuneración, beneficios, entrenamiento, higiene y seguridad en el trabajo, sistemas de información gerencial. ¿Y cuál es la salida? La salida es cuando se inicia el proceso de desvinculación o retiro.
y eso se puede hacer por jubilación, que una persona pues ya se pensione, pues tenga que desvincularse, por despidos, como lo vamos a ver más adelante en la actividad de aprendizaje número 3, o en la 4, perdón, despidos por justa causa, perdón, en la 3 por justa causa, sin justa causa, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, por licencias, en estas tenemos licencias remuneradas y licencias no remuneradas. Ese es el ciclo, ese es el proceso de la gestión del talento humano en cualquier organización. Independientemente, profe, es que donde yo trabajo no hay área de talento humano. Está la parte administrativa que se asume este rol, asume el rol de la gestión de su talento humano. Entonces, al asumir este rol, pues se está asumiendo todas estas actividades que se desarrollan dentro del proceso de la gestión del talento humano. Entonces, lo podemos definir en 3 subprocesos y cada uno de sus procesos con sus diferentes actividades. En fin. Listo. Posterior a ello, pues vamos a hablar de lo que es la selección del talento humano. ¿Qué es la selección del talento humano? Es un proceso, dice su material de formación, que consta de varias etapas. La finalidad es escoger o proveer mediante reclutamiento al mejor candidato de la organización. No se le olviden este concepto, es un concepto bastante sencillo. ¿Cuál es la finalidad? Escoger al mejor candidato para la organización. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Su material de formación pues trae un proceso. No quiere decir que este proceso sea en las organizaciones sea idéntico. No, pueden ser diferentes procesos. La idea es que este proceso nos permita la verificación de los requisitos mínimos o de los requisitos o de las competencias que se requieren para desempeñar ese cargo al cual están concursando los candidatos. Entonces, el material de formación nos habla de análisis de necesidades, un proceso de reclutamiento, una entrevista inicial, una prueba, una investigación de antecedentes, verificación de referencias, una entrevista a fondo, unos exámenes médicos y la vinculación y contratación. Profe, pues que en mi trabajo no hacen entrevista inicial, no hacen entrevista a fondo, solo hacen una prueba de conocimiento y una prueba psicotécnica. Está muy bien. Este proceso de selección es un proceso que, pues digamos, en esencia debe contener, todo proceso de selección debe contener lo siguiente. Debe tener primero el estudio de necesidades, por qué se va a contratar a esa persona, si es que realmente se requiere, si es un cargo nuevo, o si es que la persona que estaba se retiró o fue despedida o se jubiló, pues por qué se va a reclutar o se va a contratar a esa persona. Ese es un estudio de necesidades, por qué se va. Entonces, se inició, pues toda la persona se retiró, le salió una mejor oferta, se fue la organización, pues, hay una necesidad de cubrir esa vacante, se abre una convocatoria, se presentan X hojas de vidas, entre ellas viene el recomendado del doctor Pepito Pérez y viene el recomendado de la doctora fulanita de tal y viene el recomendado de tal. Eso sucede en la vida real. La vida real es así. Pues, cuando uno va a una empresa, no en todas las empresas, claro que no, pero y no es que no esté mal, uno puede recomendar o se pueden recomendar las personas. Lo mal está en contratar a esas personas sin hacerles los respectivos procedimientos o las respectivas pruebas. Entonces, llegamos, se presentaron X candidatos, aquí es donde se empiezan a diferenciar los procesos. Porque una vez se presentan, se recepcionan las hojas de vida, se hace un estudio de esas hojas de vida, quiénes cumplen los requisitos, este sí, este no, entonces se descartan, se citan a pruebas, entonces aquí es cuando se viene la diferenciación. Algunos dicen, no, hagámosle prueba de conocimiento, no, algunas organizaciones definen dentro de su política, perdón, definen, no, vamos a hacerle pruebas de conocimiento, pruebas psicotécnicas y una entrevista a fondo.
Otra empresa dice, no, vamos a hacer una entrevista inicial con el jefe de departamento que requiere el personal. Ese pues hará unas pruebas dentro de esta entrevista, una prueba de conocimiento para saber si efectivamente sabe operar la máquina o sabe realizar el proceso. Después se le hará una prueba psicotécnica, o algunas dirán, no, primero una prueba de aptitud, ya. Pues eso sí, digamos que depende de la organización y depende cómo se fije la política. Entonces, se tiene la prueba, paso X candidato a la prueba, que viene adelante la verificación de requisitos o antecedentes. Hay unas empresas que mientras van haciendo las pruebas contratan a una empresa especializada en antecedentes y esa empresa va y hace las visitas, consulta en las diferentes fuentes de información que hay para verificar que pues esa persona no tenga ni antecedentes penales, ni judiciales, ni fiscales, para poderlo contratar, y verifica dónde vive, el sector, si realmente. Entonces, hace un estudio de esa persona. Y si esa persona cumple todos esos requisitos, pasa a unos exámenes médicos. Estos exámenes médicos para verificar que la persona que se vaya a contratar esté dentro de sus cabalidades o sea, médicamente pueda desarrollar sus funciones. Lo que puede suceder, ¿no? Que, por ejemplo, se requiere, pues, digamos, en el caso de la persona que, que es el dibujante, digamos, esta persona sufra de alguna enfermedad que le impida el desarrollo de su función. Pues, digamos que las empresas tratan de cuidarse mucho en eso, entonces verifican que las personas puedan, o sea, médicamente puedan desempeñar las funciones. Y por último, la vinculación y la contratación. ¿Qué vamos a hacer en el análisis de necesidades? Que los que venía explicando. Este es un aspecto muy importante del proceso de la selección. Entonces, en ella, pues, los departamentos o las áreas envían la necesidad de recubrir la vacante o de crear un nuevo cargo. Entonces, envían, ¿qué deben enviar? Un manual de funciones, en donde puedan verificar qué funciones hacen, aunque la dirección de talento humano ya debe tener eso. Y pues deben enviarla acompañado de una descripción y un análisis de las funciones, básicamente, y qué es lo que requiere, qué competencias. Aunque eso generalmente cuando se hace una empresa es organizada y tiene su manual de funciones, ahí él mismo en el manual de funciones le dice qué es lo que se va a hacer. Existen varios tipos de reclutamiento. Tenemos el reclutamiento interno, el reclutamiento externo y el reclutamiento mixto. El interno es cuando internamente o de manera intrínseca la organización abre las vacantes. Por ejemplo, entonces el jefe se pensionó. La empresa internamente dice, vamos a contratar un nuevo jefe de producción, pero solamente dentro de la organización, las personas que trabajan en la organización van a concursar para poder cubrir este puesto de trabajo. Entonces, se presentan dentro de las organizaciones coordinadores, pueden ser operarios, para esa vacante. Esto es un reclutamiento interno. Hay nadie externo o exógeno a la organización tiene que ver. También tenemos el reclutamiento externo. El reclutamiento externo es cuando se mira por fuera de la organización. Dice la empresa, vamos a abrir una vacante. No, pues no queremos que sea nadie por ejemplo, alguien de control interno. Entonces no queremos que sea el jefe de control interno, alguien de la organización, sino alguien ajeno, que no tenga conocimiento de la organización, que no tenga relaciones informales con los colaboradores de amistad. No queremos alguien que sea muy imparcial. Entonces, se contrata a alguien
a externo a la organización, por fuera de la organización. Y tenemos el reclutamiento mixto. ¿Qué es el reclutamiento mixto que no viene en el proceso, en su material de formación? El reclutamiento mixto es cuando se combinan los dos. O sea, se convoca de manera interna y se convoca de manera externa. Con el fin de que de no descartar ninguna de estas dos opciones, ni el reclutamiento interno ni el reclutamiento externo, porque puede que internamente pues haya alguien o en el mercado laboral hayan personas que cumplan los requisitos y que estén y que quieran trabajar en la organización. Pues, tenemos tres tipos de reclutamiento: interno, externo y mixto. Una vez recepcionada, definido y recepcionadas las hojas de vida para la vacante, pasamos a las entrevistas. Esto que aquí los psicólogos pues tienen un mayor conocimiento que nosotros los administradores. Entonces, entrevistas grupales, entrevistas personales, tenemos pruebas de conocimiento, tenemos pruebas psicométricas, pruebas de personalidad, estos test de personalidad, el 16D y diferentes tests. Verificación en el mercado de candidatos, el reclutamiento, la selección y la entrada a la organización. Entonces, eso es básicamente un proceso de selección. Entonces, el proceso de selección no es contratar o por contratar a las personas, contratar porque viene recomendado por Pepito Pérez. No, pues, si usted, digamos que las organizaciones deben realmente hacer un proceso que permita que se seleccione al mejor candidato, ¿sí? Al más idóneo, al que tenga las competencias. Entonces, una vez ya pasa estas pruebas, pues se hace a la par, se puede hacer una investigación de antecedentes de cada uno de los vacantes para verificar la información proporcionada por el candidato en su hoja de vida y en la entrevista. Entonces, por ejemplo, vamos al caso de que tenemos, si Paulina Ochoa, que es técnica en dibujo, creo que es diseño y dibujo, no recuerdo exactamente. Vamos a verificar al SENA, consultamos su número de cédula y nos damos cuenta que Paulina no es técnica, sino que hizo un curso de 40 horas, un curso complementario de diseño. Nos está mintiendo, ¿sí? Hay que verificar esa información, verificar la información de la hoja de vida. Por ejemplo, Oscar Dubán dice que es ingeniero industrial de la universidad, perdón, el ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia. Se verifica que efectivamente la universidad haya estudiado en la Universidad de Colombia. No, no estudió en la Universidad de Colombia, estudió en la Universidad El Hueco, como salía en un programa una propaganda, una universidad que eso realmente no existe ni es reconocida por el Ministerio de Educación, o que Oscar Dubán mintió dijo que había trabajado en tal empresa y verificamos y la empresa dijo, no, ese señor nunca trabajó en esa empresa. Se deben verificar también. Entonces tenemos exámenes, finalmente tenemos los exámenes antes de la contratación, los exámenes médicos. Tenemos exámenes médicos ocupacionales para verificar que la persona que vaya a entrar a la organización esté médicamente pueda desarrollar sus funciones. Y tenemos exámenes de laboratorio que comúnmente los conocemos como la serología, el RH, para verificar también pues el estado médico o el estado de salud de la persona que se va a contratar. No sin esto, pues aclarar que pues aquí hay que hacer una distinción y pues la ley digamos que protege mucho a las personas frente a eso y pues que no haya una discriminación frente a un limitante. ¿Qué podemos decir como conclusiones de esta sesión en línea? Esta sesión en línea, pues digamos que el talento humano es, digamos, realmente el talento humano no es uno de los eslabones más importantes del quehacer de la empresa. Es transversal porque el talento humano se enfoca en el estudio de las personas. ¿Y quiénes son las personas? Las personas son las
que hacen que la organización sirva. Algunos me escribían y lo sacaron de una página web que es el motor de la organización. Es correcto, sin personas no hay organizaciones. Profe, es que nosotros en la empresa donde trabajo todo es automatizado, pero hay personas que operan ese sistema, hay personas que tienen que darle el enter para que la máquina funcione. Entonces, sin esas personas, la máquina sola no funciona, por más que se programe. Entonces, siempre va a haber esa persona que va a ser parte de la organización y que va a hacer que la organización cumpla con sus objetivos, que va a ser esa persona que hace que se hagan que son las que ejecutan las tareas, las funciones y hacen que los proyectos de las empresas o de las organizaciones sean una realidad. Entonces, bajo esa premisa, entonces, resulta pues necesario enfatizar en las técnicas, maneras o estrategias mediante el cual el área de gestión del talento humano, el área de talento humano, perdón, se hace de las personas idóneas para ocupar el puesto de trabajo, a contratar al mejor candidato. El mejor candidato no siempre es el que mejor tiene hoja de vida, no, es el que realmente reúne las competencias. Sí. Entonces, ¿de dónde sacamos esta información? A mí me gusta siempre, les digo, hay un libro que se llama El capital humano en las organizaciones, el maestro, el doctor Alberto Renato. Tenemos también a Porret, la gestión de las personas, manual para la gestión del capital humano en las organizaciones. Y hay un autor que es chileno, se llama Ricardo González, que alguien me lo citó también en el foro, es también bueno y tiene un video, los invito, búsquenlo en YouTube, es una hora y él explica muy bien cómo cómo el capital humano es muy importante en las organizaciones. Bueno, no siendo esto, vamos a desarrollar las actividades para esta semana. Entonces, ¿qué actividades tenemos? Pues lo de siempre que debemos hacer, consultar nuestra guía de aprendizaje y nuestro material de formación. Eso siempre lo vamos a hacer. ¿Qué evidencias vamos a hacer? Evidencias, prueba interactiva, seleccionando mi recurso humano, y vamos a hacer un estudio de casos aplicando las normas o contratando, un estudio de caso de contratación de personal. Esto cuando vence el 30 de junio, profe, ¿dónde consultó eso? En su cronograma. Entonces, en el cronograma encuentran esas dos evidencias. Esta es, la verdad, las evidencias son bastante sencillas si ustedes, si ustedes estudian realmente. Voy a explicarles aquí dos, voy a explicarles el estudio de caso, el proceso de contratación o contrata. El estudio de caso, el proceso de contratación. En esta actividad, usted deberá aplicar las normas y procesos relacionados con el reclutamiento del personal. Entonces, profe, ¿cuál es el proceso? Ahí en el material de formación viene el proceso, les voy a mostrar el cuadro, les voy a mostrar nuevamente. Este es el proceso, este es un proceso. No quiere decir que me tengan que hacer este proceso en la actividad. Entonces, y la empresa Murillo y Compañía es una constructora que ha ofertado el cargo de técnico, para lo cual se requiere un tecnólogo dibujante arquitectónico con manejo de software AutoCAD 2D y 3D en nivel intermedio, lo mismo que el programa Revit intermedio, como requisitos indispensables. Entonces, ya sabemos cuál es el requisito indispensable en este caso, que sepa manejar los software. ¿Cuál software? AutoCAD y Revit. Manejo de herramientas Autodesk de escritorio, Microsoft Office, experiencia, tiene otro requisito, experiencia de 3 años en el sector de la construcción. Igualmente, tener conocimientos administrativos
persona altamente competente con sentido de responsabilidad, servicio y trabajo en equipo. Para el cargo se presentan Oscar Duván Torres, Jorge Tapiero, quienes cuentan con 3 y 5 años de experiencia respectivamente en cargos similares. Oscar Duván tiene la ventaja de haber manejado a lo largo de su experiencia AutoCAD y programas de dibujo, pero lamentablemente no es profesional. Ahí no nos dice si es técnico o tecnólogo. Mientras que Jorge es ingeniero civil, pero no tiene mucha experiencia en el manejo de la plataforma, de las plataformas, de los programas, perdón. Está diciendo que sabe manejar los programas, que sabe dibujar, que sabe hacer los planos, pero no tiene mucha experticia en el manejo de ellos. De la misma manera se presenta una tercera aspirante al cargo, que se llama Paulina Ochoa, quien tiene 21 años. Es técnica en dibujo arquitectónico del Centro de Industria de la Construcción de la Regional Tolima. Maneja los programas de dibujo, pero acepta que no los domina por completo. Es decir, tampoco tiene mucha experticia, como quizás lo está haciendo. Ay, regálame un segundo, que está mezclando. Es el que maneja. Quizás lo está haciendo Oscar Duval, que es el que maneja todos los programas. Además, solo ha tenido experiencia de 24 meses en cargos similares. Es decir, no tiene los 3 años que pide para la vacante ofertada. Aquí lo dice que su rol como administrador del talento humano será hacer el proceso de selección del mejor candidato a ocupar el cargo aplicando los procesos y procedimientos aprendidos en el curso, teniendo en cuenta el perfil definido para la empresa. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta evidencia? Por favor, en esta evidencia no vayan a decir, no, yo selecciono a Paulina Ochoa. Casi todo el mundo me dice, no, yo selecciono a Paulina Ochoa porque es técnica, porque no sé qué. Y pues yo me pregunto, ¿y qué tal que de pronto Paulina Ochoa no sea técnica en dibujo arquitectónico, sino que tengas es un curso de 40 horas? ¿Sí? O que me dice que ella pues tiene técnico en dibujo arquitectónico, pero finalmente no maneja el AutoCAD 3D ni el Revit. ¿Quién me dice eso? Una pregunta. Si Oscar Duván Torres tiene 3 años, o sea, cumple con todas las expectativas, pero no tiene o sea, él no tiene un técnico, él no tiene nada que lo certifique. ¿Cómo, o sea, qué puedo hacer yo ahí? O sea, yo puedo contratar una persona que no tiene ningún papel que lo certifique. Pues pues yo no sé, ahí sí es decisión de ustedes, ese es el caso que ustedes tienen que plantear. Si me preguntan a mí, yo no contrato a ninguno de los requisitos, yo puedo decir eso. Declaro desierta esa convocatoria porque ninguno cumple los requisitos. Primero, tal y tales, si me preguntan a mí, puede decir eso. Pero usted puede decir, bueno, Oscar Duván puede, y decir que Oscar Duván, como tiene la experiencia, tiene el conocimiento, se puede certificar en una norma de competencia. ¿Sí? Se puede certificar. Pues no podrá certificarse como profesional, pero sí puede certificar o a través de el plan de capacitaciones, se le brindará a Oscar Duván la oportunidad de que pueda realizar su técnico en dibujo arquitectónico, que realmente nosotros como centro sí lo ofertamos, allá en el centro de formación más cercano a donde él vive. Eso puede suceder y contratan a Oscar Duván, ¿sí? O también puede decir, no, yo voy a contratar a Jorge Tapiero porque pues él es profesional, él me puede firmar los planos, Oscar Duván no me puede firmar los planos, y Paulina tampoco me puede firmar los planos porque pues para firmar necesita una tarjeta profesional, no me puede firmar los planos, entonces lo voy a contratar
Es cierto que él no tiene mucha experiencia en el manejo del programa, pero para eso podemos también capacitarlos para que él maneje el programa. O definitivamente no, yo voy a apostarle por alguien como Sara, como Paulina Ochoa, quien es técnica y tiene, pues, sabe manejar los programas, y no. Pero esas tipo de conclusiones ustedes tienen que hacerlas, pero tienen que montar el proceso, ¿sí? Decirle cómo van a evaluar a Paulina, cómo van a evaluar a Jorge y cómo van a evaluar a Oscar Dubán. ¿Cómo los van a evaluar? Entonces, si me preguntan a mí, yo les diría, lo primero que les diría, les pasaría un plano en papel, hágame ese plano, dibújeme, hágame el diseño arquitectónico de este plano estructural. Y eso es una prueba, hágame. Entonces van y dibujan y hacen el plano. Si no hacen el plano es porque realmente no saben manejar el programa. Como cuando uno presenta una prueba en Excel, que haga una tabla dinámica. Si usted no hace la tabla dinámica, que es bastante de lo más básico que hay, quiere decir que usted realmente no maneja Excel. O haga un promedio simple en Excel. Si usted no lo hace, quiere decir que son herramientas básicas. Entonces, ¿qué haríamos para verificar? Una prueba de conocimiento. Yo haría una prueba de conocimiento. Después haría una entrevista y que la persona que esté encargada del área de dibujo, que se entreviste, finalmente es el que va a estar a cargo de ellos, y pues a ver con quién más tienen ese feeling, tienen compagina, o a quien ve mejor. ¿Listo? Eso es lo que tienen que hacer. No, pues no, como sugerencia es que no vayan a seleccionar. Listo. Eso frente a la evidencia. Lo otro es una prueba interactiva, donde vamos a encontrar las pruebas interactivas. Entonces voy a entrar aquí a territorio y lo voy a entrar desde... Ahora no me quiere cargar territorio. Entonces, ¿cómo ingresamos a nuestras pruebas? No quiere ingresar, territorio está molestando. Hoy molestó todo el día. No me quiere cargar. Vamos a ver. A ver si me deja entrar. Ingreso a cursos. Vamos a esperar que ingrese. Está muy, muy lento el sistema, pero es igual que las otras actividades. Todo es básicamente lo mismo. ¿Cómo ingresamos? Ingresamos por área de contenido. Por ahí se ingresa a todo. Por área de contenido. Está muy lento, la verdad. Profe, buenas noches. Buenas noches. Jesús Arroyo. Mire, profe, yo pienso que la actividad anterior, pues yo creo que depende de la percepción de cada quien, porque cada etapa es un proceso. Entonces, bueno, ahorita yo de pronto tenía alguna duda que podía escoger no sé, a la aspirante, que era Paulina, creo que era. Entonces, pero después me di cuenta que de pronto no podía ser la mejor opción. Entonces yo pienso que es más como de percepción o de analizar un poquito más, porque yo lo dudé mucho cuando di la compañera de que no tenía experiencia, y también depende cómo es el desempeño de cada aspirante en la entrevista, perdón, en la fase del proceso de éxito. Entonces creo que es como más percepción de cada quien. Sí, claro, Jesús, aquí no hay digamos que ¿cómo le explico? Una respuesta única. No, la respuesta es, cada quien pues dirá
su punto de vista y cómo lo interpreta, pues no hay una respuesta que no, que Paulina, que Oscar Duval, no, pues realmente, pues a mí, independientemente de quién seleccione, pero si deben seleccionar a alguien, me interesa más cómo hacen el proceso de selección, si realmente tuvieron en cuenta las etapas o los procedimientos y normas que las etapas que hay en su material de formación, que hubo un análisis de cargo, que hubo una convocatoria cerrada o abierta y se presentaron tal Paulina, Oscar y Jorge, que a ellos le hicieron la prueba de conocimiento y que pasó Paulina o que pasó Jorge y que se verificó los datos y eso es lo que me interesa a mí. Independientemente, ya cuando pues ustedes hacen la selección, no seleccioné a Oscar Dúa, porque sé que tiene más experiencia y el que mejor maneja los sistemas de información, igual la empresa, pues dentro de su política tiene un plan de capacitación, eso pues ya es cuestión personal de cada uno. Aquí no hay una respuesta única. La respuesta es la que usted me dé y cómo la argumenta. ¿Sí? Entonces Sí, señor. no es una única respuesta, como por ejemplo en una liquidación, que la liquidación da 5 y a todos les tiene que dar, a todos ustedes les tienen que dar 5 pesos, porque pues, la ley lo dice así, que se reconocen tales y tales derechos y garantías dentro del ordenamiento jurídico y se liquidan de la siguiente manera. A todos le va a dar el mismo valor. En este caso no, en este caso sí es como más de ustedes sentarse, analizar, porque pues básicamente pues, es, este tipo de situaciones se nos presentan o se les presentan a los que estudian, a los que trabajan en áreas de talento humano, se presentan muchas situaciones. ¿Listo? Situaciones muy similares. Profe, buenas noches. Habla con Marisol Gordillo. Hola Marisol, buenas noches. Tenía la mano alzada. Qué pena no, ahorita no darte la Sí, mano. señor. Sí, profe, tenía una pregunta. Lo que pasa es que en sí, pues la verdad, no tengo mucho conocimiento sobre administración de recursos humanos. Y pues yo ya vi la infografía y ya he mirado el material que su merced pues dejó en la plataforma, pero pues igual se me hace un poquito como pues por lo que es nuevo tema y no lo conozco, la verdad, se me ha hecho un poquito como complicado. Igual ya hice la prueba interactiva y las preguntas también las contesté, pero en cuanto a este caso, sí me ha hecho como un poquito duro, no sé por qué. Pero Marisol, ahí digamos que esta evidencia es, incluso a mí se me hace más sencilla que la infografía. Porque en la infografía ustedes debieron haber estudiado y haber cambio esta, por ejemplo, digamos, ustedes con solamente leer el material de formación, ustedes pueden deducir eh, a quién van a contratar y cómo será el proceso de selección. Yo no les estoy pidiendo que me hagan tampoco un super proceso, sino que pues entiendan que pues no, no se trata de contratar por contratar a las personas, sino que pues, como bien lo dice el material de formación, se trata de contratar al mejor candidato o la persona más idónea en el mercado. ¿Listo? De pronto, lo que su merced dice ahorita cuando hablo de los tres candidatos, uno le puede suplir a la persona que le hace falta un poco con inducción, con, ¿cómo se dice? Inducciones, no, sino Plan de capacitación. Capacitación. capacitación, ¿sí? ¿Sí? Eso sí, de hecho muchas empresas le apuestan a ven el potencial de muchas personas, pues los capacitan. Pues si usted a mejor si el talento humano es mejor, está mejor capacitado, o sea, tiene buenas competencias, pues los procesos van a ser más eficientes. Y como usted adquiere esa eficiencia, pues que su talento humano, digamos, que cumpla con no solamente cumpla con los requisitos, sino que pues sea el mejor, se esté capacitando de manera constante para que pues la empresa logre alcanzar sus objetivos. Gian Patiño. Buenas noches. Profe, yo tenía una inquietud. Bueno, más que una inquietud, pues ya la resolvieron ahí. Yo he tenido experiencia en el área de talento humano un poco y nosotros una vez hicimos una convocatoria para unos jóvenes para lo que era la parte de logística.
y solamente pedían los 6 meses de experiencia. El problema fue que de todos los jóvenes, ninguno llegó con los 6 meses y todos llegaron con diferentes habilidades. Y pues nosotros lo que hicimos fue escoger el mejor y, como dice, capacitarlo. A veces es más fácil, a veces sale mejor capacitar a alguien, pues lo que yo siempre he entendido. Sale mejor capacitar a alguien porque usted lo capacita como la empresa quiere. A su Porque es que hay manera. a veces, sí, porque es que hay a veces que ya vienen y, como se dice coloquialmente, vienen ya como con sus cosas. Entonces, si él lo hace, sí, sí. Y si él lo hace de otra forma que no quiere la empresa, entonces a veces se calientan, que no, que lo hace así, que para qué lo contrataron. Entonces, a veces es mejor como que entrenar a la persona a la que va uno a dejar en el cargo a veces. Sí, Jan, es lo que usted dice es correcto. Muchas empresas a veces le apuestan por formar a sus colaboradores, pero para formarlos necesitan también de un buen plan de retención, que pues la idea no es que se formen y apenas tengan una mejor oportunidad, se pues migren y migraría pues todo ese esfuerzo que hizo la empresa. Eso va muy ligado de muchos factores que hacen que pues eh, las organizaciones sean eficientes. ¿Sí? Entonces, eso también, pues, las empresas le apuestan a eso, la capacitación, pero, por ejemplo, digamos, hay empresas, yo conocí un caso de un soldador y el man lo mandaron a estudiar, bueno, al señor, siento como si estuviera hablando con, lo mandaron a estudiar a Canadá para que aprendiera a soldar bajo el agua. Él se fue a estudiar a Canadá, pero dentro de su contrato hicieron una cláusula de que por lo menos duraría 5 años en la empresa mientras él retribuía pues todo el conocimiento que adquirió en Canadá. Entonces, hoy en día pues trabaja con la empresa, él dice que pues no se va de la empresa porque la empresa lo capacitó y pues es uno de los pocos a nivel nacional que realiza estos procesos. Pues, eso tiene sus desventajas, pero las organizaciones han entendido eso y, por ejemplo, esto es una forma de que ese capital que ha capacitado a la organización no se vaya. Entonces, en su contrato, una cláusula de permanencia de mínimo 5 años o de 3 años. ¿Listo? Eso hay que tenerlo claro. Diana Paola. Hola, profe, buenas noches. Hola, Diana. Profe, bueno, mi opinión respecto a los casos, yo creo que es importante tener muy en cuenta que una persona debe estar certificada, porque he tenido en capacitaciones que nos han dado en la empresa. Bueno, igual depende de toda empresa, ¿no? Porque las políticas y el reglamento que una empresa tenga, pues son internamente y, pues, digámoslo así, se deben cumplir dentro de la organización, pero pues depende de cada organización. Pero yo pienso que es importante tener una certificación porque pues eso vale mucho, ¿no? O sea, a pesar de que hay muchas personas que empíricamente son excelentes en las actividades que realizan, pero yo creería que una norma o una regla, no sé cómo se dice ahí, importante es contratar una persona que tenga una certificación, porque digámoslo así, no lo pueden contratar, mm, o sea, digámoslo, porque sí, Sí, porque sí. claro. Para mí personalmente me parece importante tener una certificación, algo que me diga que realmente estudió eso y validar esa información. Yo pienso que sería un proceso, o sea, como un objetivo del proceso de reclutamiento de personal para una organización, dependiendo de la necesidad que tenga. Esa sería mi opinión. Diana, claro, y es válida la opinión, inclusive, por ejemplo,
Hay profesiones que definitivamente usted tiene que contratar a alguien certificado, sí o sí. Entonces, hay otras profesiones que, pues, digamos, no se requiere tanto el certificado, se requiere más, por ejemplo, de la pericia o del, o de la experiencia de la persona que vaya a ocupar el cargo. Pero ahí seguramente, y hay muchos cargos en donde la persona tiene que estar certificada sí o sí para poder desarrollar esa función. Si no está certificada, pues la empresa pues corre un riesgo indudable. Sí, en eso, pues, digamos que tiene toda la razón, Diana. ¿Qué otras preguntas tiene? Y no tienen alguna otra pregunta. ¿Qué les sugiero yo? Es que les quería mostrar. Sí me cargó. Entonces, aquí les quería mostrar, entrar a esta ficha. Está muy lento. Les quería mostrar que cuando estén haciendo la prueba interactiva, deben esperar a que ella misma cargue, porque ella se demora y más que con la plataforma está lenta. Cargue, y si definitivamente no les carga, me escriben, le toman pantallazos a la, a las respuestas, en donde dice correcto, correcto, y donde diga, una vez finalizó, felicitaciones, y me envían, hacen un Word con esos pantallazos y me lo envían al correo electrónico, que ese va a ser el soporte para poderles calificar de manera manual. Solamente así les puedo calificar de manera manual. De resto no puedo calificar. Entonces, quien me presente esos pantallas, me envía el pantallazo, profe, no. Entonces, yo entro y le califico de manera manual. ¿Listo? Porque es que aquí me han escrito, pero no, que me acuerdo. Profe, otra pregunta. En cuanto a la evaluación, yo no puedo estar en la primera clase bien porque el internet me está molestando. Ay, ¿Qué puedes volverla a consecuencias? presentar, digamos que el objetivo de nosotros, pues, o del Servicio Nacional de Aprendizaje, no es rajar aprendices, no es que... O No, sea, la pregunta mía es sobre qué número, digamos, sabe uno que le fue bien o que le fue mal. Ah, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9. no, las calificaciones en el SENA son de 1 a 100, ¿sí? Donde de 1 a 69.999% corresponde a deficiente rendimiento académico. Entonces tienen la D, porque hay un déficit, pues la palabra lo dice, deficiente, o sea, no alcanzó el objetivo. Y de 70 a 100% corresponde a un alto rendimiento académico, es decir, que aprobaron la evidencia. Si tienen una D, quiere decir que fue el rendimiento que ustedes sacaron fue muy deficiente, no alcanzó. Si tienen una A, quiere decir que aprobaron porque obtuvieron un alto rendimiento. Es que ahí me aparecía un 5 o 50. No, lo que pasa es que no tengo que la plataforma también me está molestando. Acá Y aparecía está un una 5. Marisol, me escribes mañana y mañana miramos y si muchos de ustedes, profes, que la verdad no he podido aprobar la evidencia y yo les he explicado, bueno, es que en esta pregunta le están diciendo esto y usted está contestando esto y no es esto, es esto. ¿Por qué, profe? Porque esto y esto. Yo a muchos les he explicado la evaluación y les he explicado, entonces yo le digo, ¿leyó el material? Le digo, sí, profe, entonces, ¿qué dice el material? Tal cosa. ¿Y por qué no contesta eso? Ay, profe, la verdad no había caído en cuenta. Entonces, si los que no hayan podido me escriben y con mucho gusto yo les ayudo a presentar, me envían los pantallazos y yo les pregunto y ustedes me responden y así vamos contestando, porque la idea es que ustedes aprendan. No es que yo les diga, la respuesta es la B, la respuesta es la siguiente, no, la idea es que construyamos el conocimiento
entre nosotros. ¿Listo, Marisol? Cualquier cosa, pues me escribe, bien sea al número personal o al número institucional, a cualquiera de los dos. Yo contesto, no hay ningún problema, pero si me va a llamar, llame al número personal. Regálenme un segundo, Fernanda. Fernanda tiene alzada la mano. Instru, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, claro, lo escucho. Lo que pasa es que yo estaba resolviendo el examen y no me queda claro si para sacar 100 puntos solo es en el primer intento o no importa con los intentitos que... Todos los intentos que usted quiera hacer. Es que ese es el problema mío. Yo sé que todas las preguntas las estoy respondiendo bien, o bueno, pues por lo que considero, por lo que estudié. Y no sé, no quiere aprobarme ni nada y ¿Cuánto no me sacas? a veces saco 50, 65, 70, me la paso así, se la pasa así, no sé qué pasa. Bueno, pues me escribes cuando la plataforma sirva y miramos en qué estás fallando. Sí, porque pues yo, pues obviamente todas las preguntas yo sé que las estoy respondiendo bien porque pues para eso leí el código y todo, pero no sé. Y otra pregunta, en la infografía no pasa nada que hayan enviado la foto así a mano, pues o sea que yo haya No, enviado. para nada. Y entonces tengo que enviar el pantallazo de que subí la evidencia. No, Pues no. como ahorita te escuché decir eso que tenía. Pero para el caso de la prueba interactiva, es que ya Ah, me han escrito que profe se queda en has finalizado, felicitaciones, has finalizado, y se queda ahí cargando. Y van al centro de calificaciones y no le aparece la D, no le aparece la A, perdón. Entonces, ay, como no sí. le aparece la A y cierran, vuelven y la presentan. Si varias veces les pasa eso, ya entonces tomen los pantallazos, hacen un Word y me lo envían al correo electrónico. Ya entiendo, Instru. Muchas gracias. Con la prueba interactiva, no con la infografía, ni con el estudio de caso, ni con las evaluaciones de conocimiento, solamente con las pruebas interactivas, y eso porque está fallando la plataforma. Porque si no estuviera fallando la plataforma, seguramente todo sería por la plataforma. Eso es solamente. Si la plataforma le tomó la A, como ha sucedido en algunos casos, pues bien, y si no, pues vuelve y la presenta. Y si ya después de 3, 4 veces no le toma la A, pues me envía los pantallazos y ya, yo le tengo que calificar de manera manual, porque cuando me pregunten cuál va a ser el soporte de los pantallazos que se van a enviar, porque eso es todo, yo lo tengo que cargar en el cierre del programa de formación. ¿Listo? Vale, Instru, gracias. No sé quién más tenga una preguntas por ahí vía Miriam que tenía el micrófono abierto. Aquí en el chat alguien me escribió ahorita. Profe, me hace un favor y me explica otra vez que hay que enviar en Word. Yamilet, no, pues digamos que hay que hacer una evidencia y la evidencia es el proceso de selección de un caso que se presenta ahí. No necesariamente lo tienen que hacer en Word, lo pueden hacer en un diagrama de procesos o en PowerPoint, Excel. Pues digamos ahí no dice que tiene que ser un Word. Eso depende de la creatividad. Si lo quiere hacer a mano, pues lo hace a mano. Si quiere hacer un diagrama de procesos. Lo importante es que haga el proceso. Y si me explican, las tareas se la envían por correo, se suben a la plataforma. Todo se sube por la plataforma. Todas las evidencias son por plataforma. La única forma que yo recibo por correo electrónico son las pruebas interactivas, que son como unos jueguitos que uno desarrolla en la plataforma, que le hacen unas preguntas y uno selecciona, pero el resto todas son la plataforma, la infografía, la prueba de conocimientos, el estudio de caso, la liquidación que vamos a ver la próxima semana y el mapa mental de la nómina. Eso todo es por plataforma.
yo no recibo nada por correo, porque es que cuando ustedes me envían algo a mí, y más que todo en las que son calificables, que tienen que calificar instructores, así yo, por más que quieras colaborarle, no. Instru, qué pena, ¿será que me puedes recordar dónde se encuentran las pruebas interactivas? Gracias. Es que la plataforma está muy lenta, pero es por contenido del curso. Por contenido del curso. Si quieren les hago un video y se los envío por correo electrónico. Sí, está No bien. no está funcionando. Daniela pregunta, alguien tiene que la plataforma no está funcionando. Hoy no ha funcionado y ha estado terrible. Carolina, hace rato me tienes alzada la mano. O sea, Hola, instructor. hola Carolina, ¿qué más? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Instructor, una pregunta. Ese trabajo de selección, ¿se lo enviamos a usted al correo y también lo montamos en la plataforma? O sea, ¿lo mandamos de ambas maneras? ¿O No, solo es en la plataforma? solo la plataforma. Cuando Ah, esté, listo, perfecto, muchas gracias. yo creo que mañana están funcionando porque eso es a nivel nacional. Ahí tenemos los grupos de instructores y todo el mundo Ah, quejándose de. bueno, sí, porque está muy lento. Yo estoy intentando ingresar y no, Mire, yo estoy no me deja. intentando ingresar desde hace rato y mire cómo aparece la plataforma. Pero es solo en contenido del curso, porque el resto como que pues medio funciona. No, mire, a mí es que no me está cargando nada y de noche que pone es terrible porque todo el mundo entra. Esperar que mañana nos arreglen la plataforma. Está súper lento. Ah, mire, ya cargó. Listo. Entonces, vamos a contenido del curso, proyecto, actividad 2. Vamos a evidencias. Siempre vamos a ingresar por ahí. Vamos. Pues aquí está una prueba interactiva. Le damos a ver score. Y esta es la que yo digo que ustedes, si en definitiva no les cogen la app, entonces me envían un pantallazo. Solo lo que digan pruebas interactivas. Las otras sí es normales como usualmente ustedes las presentan. Bueno, básicamente no creo que hasta el 30. No, la plataforma es. Sí, pues no creo que dure hasta el 30. Ya eso mañana lo arreglan, ¿no? Eso a nivel nacional. La plataforma está así a nivel nacional, no solamente para nosotros. Todos los cursos, está así. Entonces, esperar a que eso lo arregle. Eso no demoran en arreglarlo, porque es que eso pues, afecta todo el Servicio Nacional de Aprendizaje, porque todo se hace, hasta los presenciales tienen cursos. Los cursos se desarrollan por territorio, entonces no sé qué estará pasando. Bueno, profe, usted dice que hay plazo hasta el 30. Sí, señores, revisemos el cronograma. Tenemos un cronograma cualquiera. Ya con esto pues terminamos, ya llevamos hora y media. Usualmente. Aquí dice actividad de aprendizaje 2. Inicia el 25 y termina el 30. Profe, pero es que yo nomás tengo los fines de semana. Me la envía el fin de semana, ¿sí? Me envía la evidencia el fin de semana, pero hasta el 30, que creo que es el miércoles. Entonces me envía la evidencia. Igual esta evidencia es muy sencilla. Tienen que hacer mucho. Si definitivamente la plataforma no funciona de aquí al 30, aunque no crean, me lo pueden enviar al correo. Aunque a veces, pues, a veces nos habilitan
para hacerlo por mi clase, por el Classroom de Google. Entonces, estamos esperando. Ahí la verdad, pues esperamos las instrucciones que nos den desde la coordinación académica, si por Classroom o por mí también se pueden presentar evidencias. Entonces, Cata me pregunta, profe, el estudio de caso, ¿qué formato tenemos que enviar? Como ustedes deseen, Word, si lo quieren hacer en Word, si lo quieren hacer en Excel, si lo quieren hacer un diagrama de procesos, si quiere hacer un flujograma, si quiere hacer un PowerPoint, como usted desea, ahí no dice, tiene que ser un texto escrito en norma Zápana, ahí dice que a mí lo que me interesa es que usted realmente plantee el proceso de selección. Si lo quiere hacer, en Prezi sería excelente. Primero análisis de cargo, luego voltea, gira una. En Prezi sería excelente hacerlo. Kelly, tienes alzada la mano. Kelly. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, Kelly. Yo estoy perdida porque aún no he entregado las evidencias de la primera actividad. O sea, quiero saber cuántas actividades, o sea, cuántas evidencias o cuántas, ¿cómo sería la pregunta? ¿Qué es lo que realmente debes hacer? Cierto, o sea, ¿qué me toca entregar? Aparte del foro, aparte de la prueba y aparte del infografía. Bueno, te voy a explicar aquí de manera breve. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Todo lo encontramos en el cronograma. Sí, yo tengo el cronograma, yo lo tengo acá. Y tengo nada más 3 puntitos. Entonces, pero yo veo que hablan de otras cosas y yo digo, no, yo no sé de eso, o sea, no, como que no tengo ¿Pantalla? las pruebas interactivas o eso. ¿Ah? ¿Ves la pantalla? Ahorita, sí la veo, sí. Yo tengo el cronograma impreso, porque me gusta estar tachándolos y cosas. Por eso pregunto, porque según yo, nada más tengo 3 cosas o sea, por realizar. Pero cuando hablan de pruebas interactivas y cosas así, y no, como que me falta eso yo no lo tengo. Listo. Entonces, tienes el cronograma impreso. Qué pena interrumpir. Sí. Tranquila. Lo que pasa es que en contenido del curso aparece como todas las evidencias que hay que hacer y ahí te faltaría la evaluación, si no estoy mal. Y de la interacción es en la segunda actividad, ¿cierto? Sí, Carmen. Me explico nuevamente esto. Entonces, nuestro curso está dividido en 4 unidades de aprendizaje que corresponden a 4 actividades de aprendizaje. Actividad 1, actividad 2, actividad 3 y actividad 4. Esas actividades, a su vez, contienen las evidencias. ¿Qué son las evidencias? Son los entregables que deben realizar ustedes como aprendices para alcanzar los resultados de aprendizaje, el objetivo. Entonces, por ejemplo, el objetivo de la actividad de aprendizaje número 2 es definir los procedimientos relacionados con el proceso de contratación. ¿Sí? Okay. Van a alcanzar ustedes ese objetivo. ¿Y cómo lo van a alcanzar? A través de estas 2 evidencias. A2, EB1, prueba interactiva seleccionando el recurso humano. AA2, EB2, estudio de caso aplicando las normas de contratación de personal. Esas 2 evidencias son de la actividad de aprendizaje 2 o unidad 2 o actividad 2. ¿Sí? Okay. Esas no tienes que hacer ninguna otra. No. La guía trae unas tareas que tienes que hacer de manera extracurricular, de manera de ese es el trabajo autónomo que llaman los teóricos. Esto pues entonces trae otras cosas, pero realmente lo que se va a calificar son estas. ¿Listo? ¿Y dónde están
Ok, sí. ¿Y dónde están en la plataforma? ¿En qué parte busco las tareas? O Listo. sea, Todo es eso es lo por... que quiero saber. Listo. Porque yo, disculpe que le interrumpa, profe, porque yo, o sea, había leído una parte y hoy me puse a revisar y a mí no me aparecía, eso aparece en contenido del curso, actividad 3 de 3. Sí, como esa planilla a mí no me había salido y yo no la había leído, yo no la había estudiado. Entonces me di cuenta que al picar cada, cada enlace habría un despliegue y era mucha información. Entonces yo quería, o sea, mi pregunta es si con eso hay que hacer otra cosa más. No. O solamente es como lo que ustedes nos ofrecen a nosotros para tener información y complementar las tareas. Sí, lo que ustedes van a Ok, hacer lo que hay en el cronograma. Entonces, por ejemplo, la actividad de aprendizaje 1, actividad 1, tú le das evidencias. ok. Listo, profesor. Muchas Te gracias salen por aclarar. foro, prueba de conocimientos e infografía. Sí, sí, eso sí lo miré. Eso sí no quiere servir. Pero entonces todo lo hacemos por contenido del curso. Aquí hay unos botones que se llaman evidencias, otros botones que se llaman evaluaciones. Lo que pasa es que esta aplicación es reciente. Escena hasta hace poquito la implementó, llevamos un año. Y no, digamos que está en proceso de desarrollo. Entonces, no todos los botones aún no sirven. ¿Ya? Entonces, por evidencias, Oh, vas a encontrar solamente las evidencias que son entregables, que deben tener como tal un archivo para entregar. Y vas al botón de evaluaciones y no te va a aparecer nada. No está configurado aún eso, la plataforma. Pues lo hacemos todo por contenido del curso. ¿Listo? ok, listo, profe. Gracias. Igual cuando os vaya a presentar algo, profe, voy a presentar la prueba interactiva, me escribe y yo por WhatsApp te contesto, ¿vale? Perfecto, profe. Eh, Marta, profe, si no está activa, será el plazo hasta el fin de semana, pues sí, pues digamos, hay plazo hasta el 15 para presentar todas las evidencias. Si la plataforma continúa así, generalmente nos autorizan para que nosotros creemos unos usuarios en, en Classroom y los agreguemos a ustedes y ustedes nos envíen las evidencias, pero eso tiene que ser muy, muy, ya que la plataforma, digan en la dirección nacional, y el administrador de la plataforma digan, no, nos pudimos arreglarlo esta semana, tienen que esperar una semana más. Ahí sí, pero el resto no más. Generalmente esos problemas se solucionan de un día para otro. Es 1678 85 34. ¿Ese es mi número o el que aparece en la placa? Ahí, en el grupo de WhatsApp, no me sé el otro número, el 322 creo que es, no recuerdo exactamente. Voy a buscar. Y 200 más, pues me despido, muchachos, muchísimas gracias. Demoramos aproximadamente 2 horas. Y Yo tengo una pregunta. Yo todavía no he podido subir una de las evidencias de la actividad número 1 por temas del tiempo. sí, De igual forma, las actividades no se cierran en una fecha en específica o sí se cierran. no, se cierran el 15. El 15 de julio. Sí. Ah, El listo, 15, perfecto. 15, Gracias. Torres, pero yo le digo que no me vaya a cargar todo el 15 porque qué tal que le quede mal la liquidación Ah, generalmente no, no, no. y ya no hay tiempo para que puedas corregir. No, no, no. O sea, yo no, yo no dejo todo para la final. Pero sí, sí, porque hay momentos en los que no me da para montarlo el mismo día o a la misma hora o no sé, entonces por eso lo No hay pregunto. ningún problema, puedes juntarlo el fin de semana. Listo, gracias. Yo por eso no les bajo nota, y no les escribo, lo presenta de manera tardía o extemporánea.
ustedes trabajan igual que uno. Yo también soy estudiante y, y sé que a veces me toca muy duro para presentar los trabajos. Bueno, Muchas gracias. bueno, vale, gracias. Listo. Y no siendo más, llamé. Ah, alguien que quiere que le explique Prezi. Voy a explicarle aquí Prezi brevemente. Prezi es una aplicación gratuita. Bueno, que quieren pagar también paga. En donde usted hace presentaciones. Prezi. Digamos esto. Aquí dice una presentación de un proyecto. Entonces, Prezi es esta aplicación que nos permite ver así como eh, me pide entrarla. Es que no me acuerdo la contraseña. Vamos a ver si me la deja ver aquí. Es esta aplicación. Ustedes hacen una presentación. Es aquí. Es una presentación que yo hice hace algunos años, de 2017. Es aquí. Entonces, así que resaltan. Entonces, usted puede poner así, por ejemplo, proceso de selección y ponen aquí Paulina Ochoa y dividir las características y luego ponen al otro, a Oscar Dubán y las características, luego reclutamiento interno, externo y van así, como si fuera un proceso. Pueden hacerlo así en Prezi. Prezi es una gran herramienta. Eso es Prezi. Prezi. Eso, más o menos. Entonces es como más didáctica. Listo. Si quieren hacer un video también lo pueden hacer. Lo suben a YouTube. Como ustedes deseen. Ahí no les dice que tiene que ser un trabajo escrito. Listo. Bueno, hasta luego, muchachos. Haciendo más, los dejo. Hasta luego. Voy a tener la grabación.